cualquier cosa, cualquier problema, pues si no me escucho o algo así, por favor, no tengan problema en decírmelo. Necesito que me lo digan, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy son regímenes políticos o regímenes políticos, llevan tilde en la I. Eh, la cuestión, la semana pasada vimos ideologías. Vimos, por ejemplo, cómo estas ideologías determinaban ciertas cuestiones, ciertos valores, ciertas actitudes que hay que tener o que definen de alguna u otra manera, pues, el devenir ya sea de los grupos sociales o políticos. Y bueno, estas ideologías definen a los regímenes políticos. Es decir, no existe un régimen político sin ideología, ¿verdad? Tiene que tener, es como la uña y la mugre, por así decirlo, ¿verdad? Como yo y la calvicie, es decir, estamos juntos siempre, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos. No hay regímenes sin ideologías, ¿verdad? Los regímenes políticos es como el conjunto de ideas y de instituciones que regulan el ejercicio de los valores y de la estructura social. Es decir, un régimen político puede ser, por ejemplo, el que tenemos acá. Tenemos un régimen presidencialista que se basa en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, estas instituciones básicamente lo que hacen es regular la lucha por poder y dirigen pues las relaciones, ¿verdad? Y asignan roles en ellas. Por ejemplo, tenemos personas que son diputadas, tenemos personas que son jueces, tenemos personas que son presidentes y ministros. Me van siguiendo un poco. Es decir, los regímenes políticos es un conjunto de instituciones que regulan la lucha por poder, regulan cómo van a llegar a las personas, quién gobierna, por qué gobierna, ¿verdad? Y básicamente lo establecen mediante el poder de las leyes. ¿Sí me van siguiendo, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Me estoy quedando pegado? Buenas. Sí, profe, sí, sí te O- entiende. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, regímenes políticos son instituciones, actores sociales, cuestiones que están puras y duras, y las ideologías, acá se los puse, las de las ideologías son básicamente las ideas y los valores que definen los comportamientos políticos de los colectivos de, ok, de los regímenes políticos. Por ejemplo, presidencialista tiene sus cuestiones, vamos a verlo más adelante. Y bueno, ¿qué se opone a esto? Bueno, el autoritarismo, que realmente es el ejercicio de la voluntad de una persona o de quien ejerce el poder en contra del consenso. Es decir, no hay un consenso sobre esta persona. El autoritarismo es lo contrario al consenso, porque básicamente se hace o la cuestión, la discusión sobre la agenda política va solo sobre los temas que pone una sola persona, ¿verdad? Entonces, los regímenes políticos son las instituciones que velan la lucha de poder, el Tribunal Supremo de Elecciones, Caja Costarricense de Seguro Social, Asamblea Legislativa, Universidad de Costa Rica, todos esos son partes del régimen político. Mientras que la ideología es la idea y los valores, aquella cuestión filosófica. ¿Ok? Tenemos uno de las más comunes que hay en la actualidad, es el régimen más común, se conoce como la democracia. Por ejemplo, Costa Rica es democrático. Y, por ejemplo, la democracia, ¿cuál es pues su característica principal? Bueno, que se basa en el voto. ¿Por qué? Porque el voto es la máxima expresión del poder del pueblo. Si lo ven acá, es el conjunto de dos palabras griegas. La primera es demos, que es pueblo, y cracia, que es poder. Entonces, si demos es pueblo y cracia poder, lo que quiere decir democracia es el poder del pueblo. ¿En cómo se ve ejecutado este poder? Bueno, básicamente en la acción de ir a votar. ¿Sí va quedando un poquillo claro?
También la democracia, entre otras cuestiones, tiene las elecciones periódicas, es decir, en la democracia tiene que establecerse un periodo determinado para que las personas ejerzan el poder. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, bueno, acá en Costa Rica, que es de 4 años, tenemos el de Estados Unidos, que también es 4 años, con 4 posibles elegibles, tenemos México, que son 6 años, ¿verdad? Tenemos Alemania, que son 5, es decir, cada país tiene su propia organización, son democracias, sí, pero ellos mismos se organizan, es decir, aunque tienen un régimen político democrático, tienen una organización diferente, ¿ok? Todas las democracias no son iguales, es lo que les quiero, los que les estaba comentando. Por ejemplo, perdón, en Francia se ejerce la democracia, pero es muy diferente la democracia que hay en Francia a la democracia que hay acá, aunque comparten características con un relevo de poderes cada cierto tiempo, que es el pueblo el que elige, ¿ok? La democracia nace, pues históricamente, en varias cuestiones. Está la democracia que nace en Atenas, ¿verdad? Que es más bien que era una forma de gobierno, más bien administrativa, en la cual se buscaba cobrar impuestos a las personas que más tenían. Era selectiva porque las personas que participaban de la democracia, decisiones eran pues personas que tenían cierta cantidad de terrenos, cierta cantidad de personas esclavas, etcétera, etcétera. Y posteriormente funcionó de inspiración, ¿verdad? Sobre todo en... por- Profe, no me ingresa. Chicos, ¿sí me escuchan? Todos, todas, ¿me han estado escuchando? Sí, Oh, sí, claro. ok. Me dicen porque, como les dije, ahora en sociales, vieran qué tristeza más grande. Nunca me he sentido tan frustrado. Luego la ilustración, que es esta cuestión, como lo vieron en sociales de noveno, la ilustración es esta cuestión que empieza a quitar esta idea de control de la iglesia cristiana en ese entonces, que dominaba la razón, y empezamos a volver al hombre, y empezamos a quitar este sistema de reyes y reinas que eran los elegidos de Dios para gobernar y se empieza a encontrar una filosofía más cercana al hombre, es donde empiezan a plantearse los idearios de libertad, igualdad y soberanía para todas las personas. Claro que no era para todas, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres, las personas afrodescendientes, y mucho menos las personas diversas, ¿verdad? Tenían estos tipos de cuestiones, ¿verdad? Era una libertad más que todo para personas pues blancas, ¿verdad? Y bueno, luego está la democratización que se da, por ejemplo, con las caídas de las monarquías, los procesos de independencia, tanto en América, ¿verdad? Como en África, y responden pues al contexto de democratizaciones, producto de la Segunda Guerra Mundial también, que hay una oleada de países que van a buscar pues entre otras cosas, su asilo o su cuestión filosófica dentro de la democracia. ¿Ok? Tenemos también las características, bueno, lo que les venían diciendo, hay elecciones periódicas, hay una división de poderes, usualmente ya sea el poder legislativo o poder ejecutivo están en la cabeza, dependiendo del tipo de democracia. Es pluripartidista. ¿Qué quiere decir pluri? Pues muchos. Entonces, si es partidista, ¿qué quiere decir eso? Pluripartidista, muchos partidos. Es decir, existen más de 2 partidos políticos que están en la lucha de gobierno. Por ejemplo, acá en Costa Rica, las pasadas elecciones tuvimos 27, ¿verdad? Partidos políticos luchando por la carrera electoral. Esto para muchas personas es buenísimo, para otras es pues malísimo, ¿verdad? Cada partido ganador ejercerá el poder por un periodo determinado hasta que otro partido gane las elecciones. eh, no puede gobernar o no puede alterar el beneficio, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si el señor Steven Cotto gana las elecciones, él no puede decir, bueno, el periodo son 4 años, pero la verdad vamos a cambiarlo a 8 y luego lo cambiamos a 20, ¿verdad? Y nunca sale Steven del poder. Eso ya no es
democracia, ¿verdad? Sería una. ¿Qué pasa si se pasa el poder en una sola persona? Son un solo tipo de idea. Chicos, en serio me escucho, es que me preocupa que esté hablando y que no me esté escuchando. Sí, profe, si se escucha. Ok, imagínense que el poder está en una sola persona y esta persona cambia las elecciones. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llamaría? Por ejemplo, algo que pasó en Chile con un señor que se llama Augusto Pinochet, una dictadura, ¿verdad? Eh, vamos a ver. El derecho a los ciudadanos tiene que ser pues universal, ¿verdad? Tiene que ser igualitario y libre, es decir, todos tenemos que votar, nadie nos puede obligar, todos tenemos derecho al voto. Mi voto vale lo mismo que vale el de todas las personas, es decir, ningún voto va a tener más peso que el de otro. Por ejemplo, mi voto no va a valer por tres y el de, qué sé yo, vamos a ver quién está en clase, Hazel Sofía va a valer uno, ¿verdad? Es decir, eh, no necesariamente vale menos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el voto tiene ciertas características. Entre ellas es que tiene que ser secreto. Nadie tiene que saber por quién votan, solo ustedes. ¿Por qué se hace secreto? Bueno, que si se hace público, pueden tener represalias o algún tipo de cuestión que lo limite, ¿verdad? Al ejercicio del voto. Es universal. Todos los ciudadanos que cumplan ciertos requisitos mínimos, así planteados por la constitución política pueden votar. Por ejemplo, acá en Costa Rica, la cuestión mínima son 18 años, ¿verdad? Es igualitario, todos los votos valen lo mismo, es decir, una persona va a valer más que el de otra y es libre. Nadie puede ser obligado a ejercer el voto a favor o en contra de cualquier persona. Cualquier coacción hacia esto es una falta directa a la democracia. Y bueno, hay dos tipos de votos. Puede ser el directo, por ejemplo, que es cuando las personas eligen eh, directamente al presidente y a los diputados, por ejemplo, como Costa Rica, es decir, nosotros votamos directamente por nuestro presidente cada 4 años. Y luego está el indirecto, que es cuando las personas eligen a un a una persona para que ella decida quién va a ser el presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Cámara de Senadores, el cual tiene un peso sumamente importante. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos hay dos tipos de elecciones, las elecciones del pueblo y las elecciones de los senadores. Pasó que con este chico Donald Trump se votó y ganó las del pueblo Hillary Clinton, pero la de los senadores la ganó en varios estados sumamente vitales que tienen un peso más. El señor. Hola, 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 ¿me escuchan? Ah, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Perdón, se me fue. Hablaba del voto indirecto, no sé si lo lograron escuchar, qué vergüenza. ¿Lo lograron escucharlo, el voto indirecto? No, profe, en ese momento se cortó. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío.
¿Me escuchan? Sí, mejor. ¿Me escuchan acá Sí, mejor? sí se escucha, pero ahora se cortaba cuando estabas Ok. hablando. Bueno, voy a volver. El voto directo es cuando las personas eligen directamente a sus líderes. Por ejemplo, nosotros. Nosotros vamos y votamos por nuestros diputados y nuestras diputadas. Votamos por personas, ¿sí? Mientras que en el indirecto se vota una persona que va a elegir al presidente o a las personas que estén en el poder. Por No ejemplo, se ¿cómo? escucha, profe, se corta. Se corta. Vamos a ver. Vamos Se a ver. corta. Se corta mucho. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Estoy conectado. Vamos a ver. Se corta. Se está cortando cuando hablas. Qué tristeza más grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, chicos, ¿me escuchan mejor? Ahí se te escucha bien. Ok, vamos a ver si aquí podemos dar. O sea, como les decía, el voto directo es cuando se vota directamente a las personas que van a ejercer el poder, mientras en el directo se escogen representantes para ejercer el voto por las figuras que van a estar al mando. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas eligen a los senadores y a su vez los senadores tienen un voto muy importante en la elección de presidentes. ¿Sí va quedando claro? O sea, aquí nosotros votamos directamente, no necesitamos a nadie más, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se vota a senadores que van a elegir eso, ¿sí? Tenemos casos de sistemas democráticos, por ejemplo, tenemos el caso de Francia, que tiene unas características de semipresidencialismo. Hay un presidente que es la, pues, figura honorífica y está en todas las cuestiones de honor. Y luego está el primer ministro, que básicamente es la persona que se encarga de manejar la Asamblea Nacional, que es como la Cámara de Diputados. El primer ministro es jefe del Estado y administra el gobierno por 5 años. En este caso se llama Manuel Macron, no sé si sabían. El sufragio es directo. Las personas eligen al presidente y esta vez el presidente elige al primer ministro. La ciudadanía se obtiene a los 18 años y es un sistema legislativo bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea de Diputados tiene otra cámara que se conoce como el Senado. Entonces, los diputados discuten, se eleva al Senado y el Senado es al final el Senado es el que tiene la última decisión sobre algún tipo de ley, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, la democracia en Costa Rica, que es presidencialista, donde está dividido en tres poderes y en la máxima expresión de poder está en la Asamblea Legislativa. Pero tenemos una figura honorable, una figura de poder ahí pues que está presente, que se conoce como el presidente o jefe de Estado. En este caso, nuestro presidente es don Rodrigo Chávez Arias, que es básicamente la persona que está pues manejando, en este caso, el proceso electoral. Sí, es decir, es nuestra figura. Si se muere ahorita algún presidente, el que va a ir, por ejemplo, va a ser don Rodrigo Chávez, porque es nuestra máxima figura. ¿Sí queda claro? Sí, Ok, y bueno, nuestro máximo poder es la Asamblea Legislativa, donde están nuestros diputados. Por ejemplo, han visto que este presidente ha querido hacer muchas cosas por una figura que se llama decreto. No, no se acuerdan. No han visto noticias o no me escuchan. Ok, vamos a ver. A ver, doña Majo Zúñiga, ¿sí me escucha? Tú. Vamos a ver. No me escuchan, chicos, ¿verdad? Se está poniendo mal. no, sí se escucha.
Sí, Oh, sí se escucha. ok, bueno, el presidente ha querido legislar por una cuestión que se llama decreto. Esa cuestión no lo puede hacer porque, digamos, nuestra máxima figura es la Asamblea Legislativa. En esta Asamblea, pues, se deciden al fin y al cabo la mayoría de nuestras leyes. Incluso se le puede poner algo al presidente, ¿verdad? Que se conoce como el veto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, Algunos líderes democráticos, por ejemplo, tenemos a Nelson Mandela, no sé si lo conocen, es sumamente famoso, es una figura que en los 90 fue muy famosa porque luchó contra el apartheid en Sudáfrica. Y bueno, ¿qué era el apartheid? Era una cuestión sumamente racializada en la cual la persona negra no tenía los mismos derechos políticos que las personas blancas. Y bueno, luchó hasta que las personas negras pudiesen luchar. Esto fue en 1990 y bueno, dato interesante, estuvo en la lista de mayores terroristas por Estados Unidos hasta el 2013, ¿verdad? Entonces, bueno, si Mandela estuvo en la lista de terroristas hasta el 2013, podemos imaginarnos qué tan seria puede ser esa lista, ¿verdad? Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1993, es una persona que está, pues o fue muy relevante en la democracia porque llegó al poder y hizo estas cuestiones. Va quedando clarillo, sí.